Hola amigos, bueno y bienvenidos a este video en el cual vamos a seguir desarrollando los conceptos del psicólogo suizo Carl Jung acerca de la psique. Yo ya hice un video donde, bueno, muestro un poco lo que era el mapa de la psique para Jung. Y ahí, bueno, desarrollamos el concepto de persona, el concepto que es el ego, el concepto de self, que es el yo superior, después está la sombra. Y después hay una parte muy interesante que Jung llamaba, bueno, el ánima en el caso de los hombres y el animus en caso de las mujeres. Que Jung se refería al ánima y al animus como las figuras interiores de género de sexo complementario. Es decir, en el caso de los hombres es la mujer interior, y en el caso del animus es el hombre interior de las mujeres, ¿no? Y él decía que la relación que tenemos con nuestra ánima, con nuestra animus, en el caso de las mujeres, es clave para comprender la psique, ¿no? Para nuestra estructura psíquica. Y esto es muy interesante porque él va de alguna manera un paso más allá de Freud, ¿no? Porque digamos, en el psicoanálisis freudiano no existe esta idea de la figura interior de mujer, ¿no? Es decir, Jung lo que de alguna manera nos dice es que de acuerdo a cómo nos llevemos con nuestra figura interior de mujer, con nuestra mujer interior, así nos vamos a llevar con las mujeres exteriores, ¿no? en nuestra vida, ¿no? Que por otro lado es lo mismo que dice la astrología, ¿no? Es decir, de acuerdo a digamos, mirando un poco la carta de una persona, podemos ver cuál es su relación con lo femenino, dónde está la luna, dónde está Venus, dónde están los planetas más femeninos, y podemos darnos cuenta cuál fue su relación con su madre, ¿no? Que es la primera mujer más importante en su vida, y después cómo va a ser en general su relación con las mujeres, ¿no? Esto Jung lo puso en su teoría psicológica como la relación con el ánima. Aclaro que este video va a tratar acerca de la relación de los hombres con su propia ánima. Después voy a hacer un video acerca del animus, acerca de las mujeres, cómo se relacionan las mujeres con su propio animus, ¿no? Es decir, porque el ánima digamos, como mujer interior de un hombre no es exactamente lo mismo que animus en tanto hombre interior de una mujer, ¿no? Aclaro también algo que siempre se pregunta mucho en estos casos: ¿qué pasa en el caso de los gays y de los homosexuales y de las personas trans con respecto al ánima? Bueno, todas las personas tienen, o todos los hombres tienen un ánima. En el caso de Jung no trató mucho el caso de las personas que cambiaban de sexo, eso porque él murió en 1963, siempre existieron los travestis, lo que en ese momento llamaban los travestis, la gente que se travestía, que se vestía de mujer. Pero él decía que eso era una identificación es decir, él decía, el ego se identifica tempranamente con lo masculino, con los elementos masculinos de la psique, y todos los elementos femeninos que todos los tenemos quedan inconscientes, ¿no? En la psique. Entonces de alguna manera nos tenemos que ir relacionando y haciendo consciente un poco esos elementos de a poco, ¿no? Pero el ego, la persona, ¿no? Nuestra actitud consciente se identifica con lo masculino. En el caso de las personas trans se identifican directamente con el aspecto femenino y no con el masculino, ¿no? Y el masculino queda en el inconsciente. Y por lo general los gays, que no llegan a ser trans, pero tienen gustos sexuales, digamos, por personas de su mismo sexo, también tienen ánima. Lo que pasa es que esa ánima no está sexualizada, ¿no? Es decir, no provoca sentimientos eróticos, pero también tiene una relación con la mujer. Voy a hacer un video acerca del ánima en los gays porque es muy interesante. Hay una teoría muy interesante que dice que el ánima en los gays está de alguna manera teatralizada, ¿no? Y si uno se fija en la cultura gay, ocurre, digamos, generalmente los gays como cultura, como subcultura, así más allá de los casos, por eso digo generalmente, ¿no? Más allá de los casos individuales, que puede haber gente que le guste más o menos, tienden a adherir o admirar a mujeres como muy teatrales. Pensemos en las mujeres, digamos, en las cantantes que le gustan a los gays, no es que yo, Lady Gaga, Cher, Madonna, ¿no? Es decir, como mujeres muy extrovertidas, digamos, toda la cosa de la pluma, ¿no? Y de la fiesta, de la cosa extrovertida, ¿no? Bueno, todo tiene como un poco esa imagen, ¿no? Que es una imagen que no necesariamente es erótica, pero sí teatral. Hay una palabra que es camp, ¿no? Que es como camp es esa estética que es como un poco trash, como un poco, digamos,
todo exagerado, ¿no? Toda esa cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso cuando hablemos. Voy a hacer otro video exactamente acerca del ánima en los gays. Ahora, ¿por qué es importante o por qué tiene alguna relevancia saber acerca del ánima en los hombres? ¿De qué nos sirve? Bueno, porque el ánima es un poco la mitad de nuestra psique, ¿no? Y es una mitad de la psique que tenemos que integrar. Y ya vamos a ver que una de las misiones de las funciones que tiene el ánima es nuestra guía al inconsciente, ¿no? Porque de alguna manera es nuestra... bueno, digo nuestra en el caso porque yo soy hombre, ¿no? En el caso de los hombres, es decir, es como que nuestra parte racional masculina puede lidiar mejor, por lo menos decía Jung esto, ¿no? Con las cuestiones, porque recordemos que de alguna manera se puede considerar que lo masculino es el logos, la razón, ¿no? Y lo femenino es el eros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que todos los hombres vivan, que sean racionales y todas las mujeres sentimentales, ¿no? Porque todos somos una mezcla. Pero la idea es que si solamente usamos el logos, podemos, digamos, movernos bien en ciertos ámbitos de la realidad, pero hay otros ámbitos de la realidad que nos van a costar. Y donde necesitamos la guía bueno, justamente de nuestra ánima, de nuestra mujer interior, ¿no? Así que... Y esto es interesante, porque para que el ánima nos llegue a servir como guía interior, tenemos que de alguna manera tener una buena relación con ella, como si fuéramos, nos tenemos que relacionar con nuestra ánima como si estuviéramos relacionándonos con una mujer exterior, con una mujer de carne y hueso. Y tenemos que cultivar una buena relación con nuestra propia psique, ¿no? Porque si no, el ánima, ahora lo vamos a ver, se transforma, es decir, en un ánima negativa, ¿no? En esa clase de mujer que es como una especie de bruja destructora, que es la imagen de mujer que aparece en los cuentos de hadas, ¿no? La bruja que devoradora, la madre devoradora, la bruja destructora. Bueno, y justamente no llega a servir ese propósito y los hombres se convierten en esa clase de hombres que son unos llorones, que están siempre discutiendo, que están siempre, ¿no? Digamos, como siempre tocados. Ahora vamos a ver un poco de eso. Así que bueno, vamos a ver las características principales del ánima, ¿no? Bueno, como decía anteriormente, el ánima es principalmente la imagen interior de una mujer o la figura interior de una mujer, ¿no? Y esta imagen interior de mujer es una imagen bastante concreta. Esto es algo que quiero... Es decir, no cualquier mujer... Es decir, es una mujer que tiene una personalidad concreta, ¿no? Es decir, en ciertas personas el ánima es una mujer extrovertida, en otras personas el ánima es una mujer etérea, introvertida y soñadora, ¿no? En otras es una mujer, digamos, madura y fuerte, en otras es una mujer, digamos, jovencita e inexperta, ¿no? Y todo esto tiene que, digamos, de alguna manera en la astrología es interesante porque lo podemos ver en el estado que está la luna, en el estado que está Venus, eso nos da una imagen de mujer, ¿no? También si hay algún contacto de Venus o de la luna con Neptuno, esto nos da mucho... Porque cuando se mete Neptuno hay siempre una idealización y que vemos a la mujer como muy idealizada, como muy diosa, ¿no? Como el aspecto así fantasioso, ¿no? De la mujer. Y en otras personas, por supuesto, una persona que, digamos, la imagen del ánima o la imagen de mujer que tenga un hombre que tenga luna conjunción Neptuno va a ser totalmente diferente a una persona que tenga luna conjunción Saturno, ¿no? Ahí él va a ver una mujer... La persona con luna conjunción Saturno va a tener una imagen de mujer más fría, más práctica, ¿no? Nada idealizada, con los pies en la tierra, ¿no? Mientras que una persona luna en Piscis va a tener una idea de mujer mucho más etérea, ¿no? Bueno, Jung y los psicoanalistas junguianos dijeron siempre que la imagen del ánima está formada por la relación del niño con su madre, ¿no? Esto obviamente en parte es cierto, pero siendo astrólogos podemos ir un paso más y decir que cada persona, digamos, si creemos en el karma, en las reencarnaciones, cada persona tiene su propio nivel de desarrollo del ánima y viene a encarnar justamente... Encarnamos con la madre que nos toca porque esa madre refleja el estado de nuestra ánima interior a nivel alma, ¿no?
Esto es algo interesante. Y por supuesto, de acuerdo a si la relación con la madre fue buena o mala, con la relación con el ánima es buena o mala, tenemos el tipo de ánima que tenemos, ¿no? Y en un montón de casos el ánima es negativa, ¿no? ¿A qué se refiere el ánima negativa? Bueno, es una mujer, es una mujer interior que tiene características justamente negativas. Una de las primeras cosas que dice Jung o los junguianos cuando intentan describir el ánima negativa, hablan de, bueno, yo decía que al ánima le corresponde el eros, ¿no? Lo que tiene que ver, pero el eros no en el sentido de lo erótico, sino los sentimientos, ¿no? Y las personas los hombres que tienen una mala ánima, por decir así, o una mala relación con el ánima, son hombres que supuestamente tienen una cuestión racional en la vida, se consideran como hombres, digamos, racionales, digamos, digamos que encarnan la vida desde un punto de vista, ¿no?, directo, pero tienen un lado tremendamente, digamos, podríamos decir emocional, pero emocional en el mal sentido, ¿no? Son gente que se pone de mal humor, que se pone a protestar, que no sé si algo les sale mal, empiezan a los insultos, que pierden la compostura rápidamente, que enseguida se sienten ofendidos, que enseguida se sienten... que se pone, justamente Jung decía, cuando el hombre tiene una mala relación con su ánima, es como que es poseído por el ánima. Esto es algo muy interesante, ¿no? Entonces dice, los hombres que se consideran racionales y hombres, digamos, cautos, y de repente se empiezan a portar como mujeres histéricas y por supuesto, quizás esto hoy suena un poco sexista, este comentario, ¿no? Pero hay que pensar que Jung lo decía en los años 20 o en los años 30. Pero bueno, se empiezan a portar, decía Jung, como mujeres histéricas, como que nada les viene bien, como que uno le dice, no, pero trata de ver la cosa de esta manera, no, porque tal cosa, porque tal otra, se pueden ir todos al cuarto, ¿no? Entonces se ponen... como tienen ataques como si fuera de cambios de humor muy que son peores en realidad que las mujeres, ¿no? Esto es algo que las mujeres saben siempre, dicen, digamos, hablan de nosotras, y cuando los hombres se enojan o les agarran ataques son peor que las mujeres, ¿no? Por lo general, por supuesto, este tipo de persona que tiene una mala relación con el ánima y el ánima reacciona así, este hombre que se vuelve como, le agarran estos ataques de cambios de humor y de histeria y de agresividad y de total emotividad, digamos, generalmente son hombres que tienen una mala relación con su ánima y que justamente no tienen conciencia de lo femenino. Entonces es como si el ánima, de alguna manera, al ser negada, tuviera que aparecer como diciendo, bueno, si vas a negar tus sentimientos, yo voy a aparecer y voy a tomar y te vas a convertir todo en sentimientos, ¿no? La única manera que hay de integrar, de trabajar esto y de impedir que esto ocurra es trabajando el ánima y darle un lugar a los sentimientos y darle un lugar a la emotividad y a la emocionalidad, ¿no? Al mundo emocional, al eros, justamente. Y esto es interesante porque generalmente la mayor parte de estos hombres que tienen, digamos, que esos ataques de mal humor y que se portan como mujeres, digamos, demasiado emocionales, después cuando pasa el incidente niegan que ocurrió eso. Uno le dice, ayer te pusiste de tremendo mal humor, ¿qué te pasó? No, yo no me puse nada, ¿no? Y esto es algo, yo en mi familia tengo unos cuantos casos de esto, ¿no? Que digamos, era toda gente racional y toda gente como que hablaba de la importancia de tener una visión racional de la vida, y después, no sé, iban a comer un asado, el chorizo estaba frío y se armaba una discusión de media hora de todos los tipos poniéndose locos porque el chorizo estaba frío. Y bueno, según Jung, lo que había que hacer era trabajar e integrar el alma y trabajar los sentimientos. Hay que ver también que estamos hablando, ya como decía antes, de los años 20, de los años 30, de los años 40, donde se suponía el ideal era que los hombres tenían que ser hombres hiper masculinos y que las mujeres, digamos, la mayor parte de la gente creía que las mujeres pertenecían digamos, tenían que estar encerradas en la cocina lavando los platos y teniendo hijos, ¿no? Pero
Digamos, obviamente eso fue cambiando en el mundo, ¿no? Pero bueno, es una buena guía esto porque justamente lo que fue ocurriendo fue que el hombre fue integrando su ánima en lugar de proyectarlo en la esposa, y la mujer fue integrando su ánimos en lugar de proyectarlo en los hombres o en los hermanos, en el padre o en los maridos, ¿no? Entonces tenemos hombres que son capaces de hacer cosas que antes eran consideradas más, entre comillas, femeninas, y mujeres que son capaces de hacer cosas que antes habían sido consideradas más masculinas sin necesidad de dejar de ser hombre o dejar de ser mujer, ¿no? En ese sentido está, por lo general, la clase de persona que tiende a ser muy tradicional, esa cosa del hombre machista que cree que la mujer es la que tiene que estar en la cocina y que el hombre no puede ocuparse de nada, tiene esta cosa, es decir, de que el ánima es como muy inconsciente y está puesta totalmente en la mujer, ¿no? Entonces eso es algo que, digamos, por suerte está desapareciendo en el mundo. Y está desapareciendo no por una cuestión sociológica de si está bien o mal ser la familia, digamos, los roles tradicionales, patriarcales y todo eso, sino porque cuanto más integrada esté la psique, mejor, ¿no? Es decir, si nosotros vivimos nada más que el lado masculino de la vida o el lado femenino de la vida, nos estamos perdiendo de vivir una mitad, ¿no? Es decir, el caso peor de ánima negativa es el caso de ese hombre de esos hombres que están siempre como de mal humor, que nada le viene bien, ¿no? Y que están siempre insatisfechos y que siempre quejándose, ¿no? Es decir, una de las características principales, decían los junguianos, del ánima negativa es la queja constante, ¿no? Es decir, los hombres que están todo el tiempo quejándose, y de que todo está mal, y de que todo sale mal, y que viste lo que pasó, y que no sé qué, ¿no? Y es como que son gente totalmente como insatisfecha, ¿no? Y bueno, eso es el ánima que está mal, porque es el ánima no integrada que marca, es decir, toda la emocionalidad que el hombre no pudo trabajar conscientemente, sale a través de esa queja neurótica, ¿no? Y es gente bastante insoportable. Uno no puede estar, digamos, cuesta mucho estar al lado de gente que está así todo el tiempo. Más allá de la figura de ánima negativa como la mujer quejosa, ¿no? También existe un ánima negativa que es como más peligrosa, que aparece en los cuentos de hadas, ¿no? Es decir, hay un cuento que viene de Siberia, ¿no? Que cita, bueno, Marie-Louise Bonfrance en el libro de Jung, que habla del ánima, y dice que había un cazador en la... bueno, justamente cazando en el bosque, y aparece como una especie de ninfa hermosa en un río y le dice: ven aquí conmigo, cazador, que yo te voy a abrazar y que yo te voy a proteger, y que venía mi nido, que yo te voy está en el crepúsculo, ¿no? Que sí, que yo te voy a proteger del crepúsculo. Entonces el cazador deja todo, se arroja al río, y la ninfa, en lugar de abrazarlo, se convierte en un ave, sale volando en una lechuza, y el hombre se da cuenta que está demasiado lejos de la orilla y se ahoga en el río, ¿no? Entonces, bueno, Marie-Louise Bonfrance dice, obviamente este es una otra figura de ánima destructiva que aparece en la psique, que esto tiene que ver justamente con esta idea o con fantasías interiores acerca de tener una mujer que sea como una madre perfecta, que nos proteja del mundo, ¿no? Entonces esa imagen está tan lejos de la realidad que es una fantasía de la cual no se puede volver, y nos perdemos, justamente perderse en el río. No es casualidad que el cazador se ahogue, ¿no? El agua tiene que ver con los sentimientos, y el agua también tiene que ver con, es decir, sumergirse en el agua tiene que ver un poco de alguna manera con volver al útero, ¿no? Es decir, toda esta fantasía de que una mujer aparezca y nos lleve un poco al paraíso, donde estamos siempre queridos y protegidos como estábamos en el útero con nuestra madre, y esto no es así, ¿no? Después aparece, bueno, esta figura que aparece en este cuento de Siberia aparece, bueno, en todos los mitos, ¿no? En todas las culturas que siempre hay mitos así, ¿no? Aparecen la Lorelei germánica, aparecen en el mito de las sirenas en la Odisea, ¿no? Es decir, las sirenas eran estos seres que con su canto de sirena atraían a los marineros y los hacían encallar y destruir sus barcos, ¿no? Entonces aparece mucho estas son personificaciones, digamos, mitológicas de lo que podríamos llamar el lado destructivo del ánima, ¿no? Es decir, si un hombre tiene un ánima mal trabajada, puede perderse de alguna manera en fantasías irrealizables,
y no, digamos, y bueno, no cumplir su propósito en la vida porque se evade con estas fantasías irrealizables, ¿no? También, por supuesto, el lado oscuro del ánima o el lado destructivo del ánima aparece personificado en las leyendas de las brujas, ¿no? Y esto es muy interesante porque las mujeres brujas, digamos, fueron siempre perseguidas digamos, fueron quemadas en la hoguera y perseguidas. Y hubo algunas personas dicen que la persecución de las brujas llegaron a matar más de 1 millón o 2 millones de mujeres en toda la historia de Europa, ¿no? Y la bruja es la personificación del ánima justamente negativa de los hombres. En realidad, cuando el hombre estaba quemando a la bruja, estaba, digamos, intentando liberarse o purificar su ánima envenenada interior, ¿no? Y recordemos que muchas de las brujas eran simplemente mujeres que eran curanderas, que eran, digamos, que eran mujeres que tenían estos poderes de la naturaleza para curar, ¿no? Y que ayudaban a los demás, no tenían un rol necesariamente negativo, pero representaban algo negativo en la psique de los hombres. Entonces los hombres intentaban destruirlas para destruir para purificar su propia ánima interior, ¿no? Algo muy interesante que dice que en los cuentos de hadas, Marguerite von Franz dice que suele aparecer en los cuentos de hadas princesas que son extremadamente sensibles, ¿no? Por ejemplo, una princesa que le ponían una arveja debajo de 12 colchones y no podía dormir a la noche porque había encontrado una arveja, ¿no? Entonces dice, estas princesas súper, digamos, hipersensibles, es como una personificación del ánima negativa del hombre. Es como que cuando el hombre está en ese estado de ánima, cualquier cosita como una arveja bajo un colchón lo puede volver loco y hacer que el hombre tenga un escándalo, ¿no? Aclaro para los que no sean argentinos que una arveja en Argentina es el equivalente a un guisante o un chicharito en México. Pero bueno, a ver, estos son los casos donde la imagen interior de ánima o de mujer en el hombre funciona mal. Hay casos donde funciona bien, donde está integrado, y esos son los hombres que justamente primero tienen un comportamiento de alguna manera donde no caen en esos excesos de emocionalidad. No porque lo repriman, sino porque tienen trabajado el ánima, ¿no? Y no porque sean fríos, son personas que se pueden permitir ser emocionales en los momentos que hay que ser emocional y no ser hiperemocional y estar siempre de mal humor, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos saber si un hombre tiene qué clase de ánima tiene? Bueno, una de las cosas que hay que observar según los junguianos son los sueños, ¿no? Las figuras femeninas que aparecen en los sueños. En figura de los sueños aparecen brujas y mujeres crueles, mujeres enojadas, mujeres digamos ordinarias, ¿no? Agresivas. Bueno, eso es una representación de la imagen interior de mujer, ¿no? La otra cosa que podemos ver es qué clase de mujeres rodean la vida del hombre y cómo se lleva con esas mujeres, ¿no? Si son esas mujeres que el hombre está siempre peleando, o si son mujeres que son inaguantables, ¿no? Justamente muchas veces los hombres con un ánima así terminan conectando con una mujer es decir, el hombre sean esos casos donde el hombre es una persona supuestamente hiperracional y fría, pero tiene un ánima como muy, como decíamos antes, hipersensible y que no le viene nada bien. Entonces termina conectando con una mujer hipersensible que no le viene nada bien, y esa mujer puede de alguna manera cumple el rol de expresarlo con los contenidos del ánima del hombre, ¿no? El contenido emocional del hombre, entonces el hombre aparece en la sociedad como, bueno, yo soy, digamos, racional ¿no? y tengo una cuestión en la vida en la que está loca es mi mujer, o la que está loca es mi novia, y no es así. Si tenés esa novia es porque interiormente probablemente tengas una imagen de mujer así. Mientras que por lo general el hombre es, digamos, que con una buena relación con su ánima tiene buenas relaciones con mujeres, y mujeres sanas, y mujeres sabias, y mujeres positivas, ¿no? Y no mujeres autodestructivas, ese tipo de cosas. Es decir, entonces, y sueña con imágenes de mujeres más positivas.
Bueno, otra de las cuestiones que es muy importante saber acerca del ánima es que el ánima se proyecta, es decir, como no podemos, como es una parte inconsciente de nosotros, no podemos conocerla directamente y relacionarnos con ella directamente, tenemos que de alguna manera proyectarla en el afuera, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir o lo que ocurre cuando somos jóvenes y estamos empezando a relacionarnos con nuestra ánima es que aparece alguna mujer afuera o una chica o lo que sea con la cual nos enamoramos, nos fascinamos, ¿no? Nos agarra el crush, como bueno, se decía en inglés y como se dice ahora también en algunos países en español. Y bueno, nos fascinamos con alguien. Y esto es muy interesante porque esas mujeres o esas personas que aparecen en nuestra vida y de las cuales medio nos flechamos, no necesariamente son personas con las cuales vamos a tener que tener una relación. A veces uno, qué sé yo, me pasa como astrólogo que viene alguien y me dice, me gusta fulanita, me trae la carta y no tiene, yo digo, esta carta no tiene absolutamente nada que ver con vos, no te llevarías bien con esta persona. Pero bueno, son personas que sirven como blanco de proyección, no necesariamente como pareja, ¿no? Y esto es muy interesante porque cada persona, acá como decía, cada ánima de alguna manera tiene unas características específicas. A algunos hombres les gustan ciertas mujeres y otras no, ¿no? Y cada mujer, cada uno tiene sus gustos y cada uno, esto va más allá de los gustos, ¿no? Tiene es decir, la proyección del ánima se da, es algo que no la conciencia no tiene nada que ver, ¿no? Uno no lo elige, ¿no? De repente uno conoce a una persona o aparece una mujer en la vida de uno y uno, ¿no? se enamora y se cae y se queda patas arriba y dice, wow, ¿qué pasó? Y no lo estaba ni siquiera buscando, ¿no? Y bueno, obviamente esto tiende a ocurrir cuando uno es muy joven. Cuando uno es muy joven se enamora muy seguido y después cuando ya es más grande esos aspectos del ánima están integrados, ¿no? Y es común que uno se vaya enamorando, sobre todo cuando es joven, de diferentes mujeres, ¿no? Si primero aparece una mujer como que tiene cierta característica, después aparecen otras características, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurre entre las mujeres y los hombres, ¿no? Porque es la proyección del ánima o el animus, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a hablar en el video que hablé del ánimos en las mujeres. Entonces, lo que quería dejar claro es que esta proyección se da sobre todo, digamos, se da siempre a nivel inconsciente, entonces uno está como poseído por esa proyección, ¿no? Y el rol de esa proyección es, o el mecanismo de esa proyección es que hay que encontrar de alguna manera una mujer exterior que tenga que ver con algunas características de nuestra ánima interior. Es decir, ya decía, hay ciertos hombres que tienen una imagen de mujer muy etérea y muy como soñadora. Bueno, una mujer, digamos, con 5 planetas en Capricornio no da esa idea. Tiene que ser una mujer pisciana, una mujer que tenga características neptunianas, ¿no? Para darnos esa idea de mujer etérea, ¿no? Y hay ciertas mujeres, que esto lo dice Jung sabiendo astrología, esto yo lo he visto mucho, ciertas mujeres que tienen características neptunianas. Justamente, bueno, una era Marilyn, que tenía Neptuno en la casa 1, pero que yo he visto chicas que son modelos y chicas que tienen Neptuno en la casa 1, Neptuno en el ascendente, Neptuno en el medio cielo, tienen algunas, y que funcionan como receptoras de las proyecciones de ánima colectiva, ¿no? O sea, chicas que son famosas, mujeres que son famosas o algunas son semifamosas o no son tan famosas, pero que sí, digamos, como que algunas son influencers, ¿no? Pero que tienen como reciben la proyección del ánima, digamos, de montones de hombres y se convierten en una especie de ideal femenino de una generación, ¿no? Y todo esto tiene que ver justamente con es decir, lo interesante de Jung es que Jung decía, el trabajo que se hace con el ánima es un trabajo interior. El hombre, mientras se relaciona con esas fantasías femeninas, está haciendo un trabajo interior de relacionarse con su propia mujer interior y con su propia ánima. Y esto es algo que aclaro que es importante, ¿no? Es decir, porque a veces pasa que uno va a terapia, ¿no? A mí me ha pasado que vas a terapia y el terapeuta te dice, no, bueno, pero esa fantasía, estás enamorado y eso no sirve para nada porque con esa mujer, esa chica tiene novio, o no sé, no, ya te dijo que no sé por qué estás enganchado con eso.
Pero bueno, uno está enganchado porque está enganchado, es decir, está relacionándose con el ánima, ¿no? Es decir, no está mal. Lo que sí uno tiene que diferenciar es que la proyección de ánima no es una relación real. Es decir, además de tener la proyección de ánima, uno tiene que tener una relación con mujeres de carne y hueso, porque si solo nos relacionamos con nuestra ánima, no, es una fantasía. Pero al mismo tiempo no vamos a tener una buena relación con mujeres de carne y hueso hasta que no tengamos una buena relación con nuestra ánima, ¿no? Y bueno, nada, esto se da, si digamos, nos guste o no nos guste, se da, ¿no? Y suele ocurrir, por ejemplo, y bueno, estoy pensando en el libro de Eugenio Caruti, donde habla de los ascendentes, y habla en el caso del ascendente Aries, dice, cada ascendente, obviamente, más allá del ascendente Aries, todos los ascendentes tienen un signo opuesto en el descendente, ¿no? Y entonces él decía, la persona con ascendente Aries tiene que aprender a ser ariano, entonces de alguna manera todo lo que tiene que ver con Libra queda en el descendente y es algo que la persona no va a poder integrar directamente, va a tener que de alguna manera proyectar afuera, ¿no? Entonces dice, es muy común, es cantadísimo que las personas con ascendente Aries, cuando en algún momento son jóvenes, son adolescentes o son relativamente jóvenes, aparece la figura libriana, de la mujer, digamos, como de Libra, bonita, digamos, mientras que ellos están desarrollando el guerrero interior, el atleta, todo eso, aparece la mujer linda, que le gusta la moda, que se viste bien, que es diplomática, ¿no? Y bueno, nada, pero tengo personas cercanas con ascendente Aries que les digo, bueno, ¿cuál fue la primera mujer que te enamoraste? Y era siempre una chica de Libra, ¿no? Esto es algo que aparece mucho, que podamos unir estos conceptos con la astrología, porque ayudan a entender la astrología y la astrología ayuda a entender estos conceptos, ¿no? Y bueno, un tipo de proyección de ánima, digamos, muy obvia son todo lo que tiene que ver con las fantasías eróticas, la pornografía, el porno, la descripción, ¿no? Bueno, en su momento comprar revistas con mujeres desnudas, todo esto tiene que ver con las fantasías de ánima. Y acá hay algo muy interesante que es otra de las diferencias entre Jung y la psicología más de Freud, ¿no? Es decir, Freud consideraba todo ese tipo de cosas como un poco menos que perversiones, ¿no? Recordemos que Freud era judío, él estaba un poco inmerso en esa cuestión de esa moral judeo-cristiana que de alguna manera condenaba los placeres del cuerpo, a pesar de que él hablaba del principio del placer. Y estaba debatiéndose un poco con todos esos temas. Sin embargo, Jung se lo tomaba como mucho más como diciendo, bueno, es lógico que es decir, la primera relación que hay cuando uno tiene joven con el ánima de los hombres y bueno, con el ánimo en las mujeres siempre es erótica cuando uno está en etapa en la pubertad, y esa porque uno está desarrollando el propio erotismo interior, ¿no? Aparte, justamente es una necesidad biológica para concebir hijos, ¿no? Entonces Jung no consideraba que las fantasías eróticas fueran malas. Y esto es algo muy interesante para plantear porque, por lo general, este tipo de cosas en las tradiciones espirituales, entre comillas, son totalmente tabú, ¿no? Si una persona busca es decir, en el budismo, en el zen, incluso en la India, todo esto, si una persona busca la iluminación no puede andar perdiendo tiempo en las fantasías eróticas. Tiene todo lo que tiene que ver con Venus y con ese tipo de cosas tiene que ser reprimido o destruido, ¿no? Y sin embargo Jung planteaba como diciendo, bueno, una de las primeras etapas en relacionarse con la propia ánima es la fantasía erótica, ¿no? Y eso no está malo en sí mismo. Por supuesto, a ver, Jung vivió, como decía, escribió estas cosas en los años 20, en los años 30, en los años 40, donde no había no había un internet, donde uno tenía pornografía las 24 horas, si quiere, ¿no? En los libros de Jung, él decía, bueno, esto no tiene que tener, justamente, pasa a ser patológico si la persona consume pornografía o fantasías eróticas compulsivamente y tiene necesidades de ir a ver espectáculos de striptease, ese tipo de cosas que había más en esa época, ¿no? Lo interesante de esto, y después también voy a hacer un video, es que para los junguianos la fantasía erótica tiene un sentido. ¿Sí? Mientras Freud consideraba que todo el sexo que no fuera sexo heterosexual era una perversión, Jung decía que en esas, entre comillas, perversiones había un sentido, ¿no? Por ejemplo, voy a dar una sola imagen. El hombre que adora los pies, que tiene fetichista con los pies de las mujeres y que los besa a los pies de las mujeres.
Yo le tengo un libro de un analista junguiano que dice eso tiene un sentido. Generalmente son personas que consideran que todo lo femenino es inferior, entonces su self, justamente su yo superior, les obliga a compensar esa actitud mental, digamos, degradante con lo femenino, adorando lo femenino y besando los pies femeninos, o sea, obligando al hombre a inclinarse ante lo femenino, ¿no? Es decir, entonces ahí lo que aparece como una especie de perversión sexual en realidad es una compensación de la psique para justamente para nivelar un poco el nivel de relación entre el ánima y el resto de la psique, ¿no? Entonces es algo que no tiene que dejarse pasar o que tomarse simplemente como una perversión o como un fetiche raro de la persona. Se puede interpretar, ¿no? Y esto es algo súper interesante, ¿no? Después voy a hacer un video acerca de esto, supongo. Y bueno, por último vamos a mencionar que una de las características que menciona Jung en sus libros acerca del ánima es que el ánima, en el mejor de sus aspectos, es la guía al inconsciente del hombre, ¿no? Como mencioné antes, ¿no? Y que nos pone en contacto, es a través del ánima que nos pone en contacto con las verdades a las cuales la mente racional no podría acceder, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto aparece en los mitos, yo lo mencioné. Hice un video acerca del mito de Teseo, que va a matar al del Minotauro. Y recordarán que el Minotauro estaba encerrado en un laberinto, era un monstruo que vivía en el laberinto. Y bueno, y comía la carne de jóvenes. Y el problema era que cuando los jóvenes eran encerrados en el laberinto no podían escapar, ¿no? Entonces se perdían adentro y hasta que el monstruo los devoraba. Entonces, para que Teseo pudiera matar al monstruo, al Minotauro, aparece Ariadna, ¿no? Que era una de las hijas del rey Minos de Grecia, ¿no? El que había construido el laberinto, y le da a Ariadna le da a Teseo un hilo con el cual él podía seguir para, una vez que matara al Minotauro, podía usarlo para regresar del laberinto, ¿no? Y Ariadna es obviamente la personificación de esta función del ánima, que es de alguna manera la que nos guía en el mundo interior, en el mundo del inconsciente, ¿no? Marie-Louise Bonfrance, la analista junguiana, dice que en las tribus del Ártico, lo que serían los esquimales y los chamanes, muchas veces cuando tienen que cumplir, digamos, hacer cuestiones que tienen que ver con curar a alguien, se dibujan pechos no femeninos, ¿no? Para que salga el femenino interior y lo ayude justamente a entrar en la tierra de los espíritus, que sería el inconsciente, ¿no? Dice que uno de los chamanes que está documentado, era un hombre que su iniciación para ser chamán fue que lo enterraron en el hielo, ¿no? Entonces él entró en una especie de casi coma, y cuando entró en esta especie de sopor, vio a una mujer que emitía luz, y esta mujer le dio instrucciones de lo que tenía que hacer para lograr que los espíritus colaboraran con sus actos de curación, ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque fíjense que algo muy parecido aparece en la película de Los Simpsons, cuando Homero está perdido. Si no se vieron la película de Los Simpsons, es una estupidez lo que voy a decir, pero cuando Homero está perdido en el Ártico, en Alaska, con un trineo, aparece una mujer que es como una especie de hechicera, que es la señora de las boobies, que tiene como unas tetas grandes. Después esta mujer aparece en la serie, en Los Simpsons, y Homero dice, ella es mi terapeuta, ¿no? Y es interesante porque, me pareció, justamente lo menciono porque no sé si esa idea no estará sacada de consciente o inconscientemente de los guionistas, si alguno había leído el libro de El hombre y sus símbolos de Jung, donde mencionan estos casos, ¿no? En el libro de El hombre y sus símbolos aparece el sueño de una persona que era un analista junguiano,
que menciona un poco este rol, ¿no? El hombre estaba en misa, es decir, en el sueño el hombre estaba en una misa y le dan un libro porque él le toca leer un pasaje de la misa después del sacerdote, pero él en el libro no puede encontrar la parte que tiene que leer, y él está sentado con su madre y su esposa, pero su madre y su esposa están hablando de trivialidades, y entonces él no le puede pedir ayuda acerca de cuál es el libro, ¿no? Pero después él se levanta porque hay una monja arrodillada detrás del altar y le pide ayuda a la monja, y la monja le da un libro que es un libro extraño, que mide 1 metro por 1 metro, que tiene figuras, pero bueno, el hombre finalmente puede dar un poco la misa, digamos, ir al altar y con ese libro, y en ese libro está el pasaje correcto que él tiene que decir, ¿no? Entonces, cuando analiza el sueño, Marlis von Franz dice que este hombre había sido criado como católico, pero no practicaba la religión, y que incluso la iglesia en el sueño no parecía como una iglesia católica, pero no era exactamente católica. Y acá tenemos un poco lo que son las figuras, digamos, la madre y la esposa son como una especie de figura de ánima más extrovertida, ¿no? Que hablaban en la iglesia. Y aparece la monja, que es como una especie de figura de ánima introvertida, que es la que tiene realmente acceso al verdadero libro de misa, ¿no? Es decir, en el contexto del sueño, la misa y dar misa tiene que ver con una especie de comunión con lo espiritual, ¿no? Entonces, de alguna manera, Marlis von Franz dice, bueno, este sueño marca claramente las diferencias entre imágenes del ánima diferentes dentro del mismo hombre, ¿no? Es como que la madre y la esposa representan un ánima, digamos, que más extrovertida, pero que, bueno, el hombre, la búsqueda espiritual del hombre tiene que, parece el sueño decirlo, tiene que hacer a través de imágenes de ánima más introvertidas, ¿no? Que están presentes en su psique. El hecho de que, digamos, es un sueño muy bueno, el hecho de que él logre encontrar una figura de ánima que de alguna manera lo ayude con su problemática espiritual, ¿no? Bueno, por último, que no quería dejar de mencionar que así como existen figuras, el ánima es una figura de alguna manera individual, pero también hay figuras colectivas de ánima, ¿no? Es decir, de alguna manera hay mujeres que representan figuras de ánima colectiva que tiene que ver con la idea de lo femenino, o de la figura femenina que corresponde un poco al inconsciente colectivo de un grupo de un grupo de personas, ya sea de una nación, de una ciudad, de una parte de la sociedad, lo que sea, ¿no? Entonces, como decía antes, por ejemplo, la cultura gay siempre tuvo estas figuras de mujeres muy extrovertidas, que decía tipo Madonna, tipo Cher, tipo ¿no? Que son como heroínas que sufren, ¿no? Barbara Streisand, ¿no? Que sufren, pero que se pueden, digamos, de alguna manera dependen de sí mismas para estar bien, ¿no? Y que lo dan todo, ¿no? Y que son como mujeres así muy, muy seguras de sí mismas, ¿no? Después, algo que quería mencionar, por supuesto, es que las figuras religiosas, ¿no? Positivas, la figura femenina religiosa aparece en todas las religiones, en todas las culturas, incluso aparece en el Islam, que parece que las mujeres no tendrían nada que ver con el Islam, en la figura de Fátima, que era la hija del profeta Mahoma, ¿no? Y en el catolicismo en Occidente es muy interesante porque aparecen dos figuras contrapuestas, que son la Virgen María y María Magdalena, ¿no? Y la Virgen María era como una mujer inmaculada que, según la tradición, nunca tuvo relaciones sexuales porque es todo madre y todo espíritu. Y María Magdalena era una prostituta que de alguna manera se arrepintió de sus pecados y se convirtió en una mujer santa, ¿no? Esto es muy interesante porque en la Biblia nunca menciona que María Magdalena fuera una prostituta. Esto es algo que la tradición creó después. Se menciona a María Magdalena y después se menciona en un momento que Jesús había estado con unas personas de mala vida, en que entre ellas había una prostituta llamada María, pero que nunca dice es la misma María que era la María de Magdalena. Pero la tradición dijo, bueno, obviamente si hay una virgen pura, tiene que haber otra que haga las porquerías que la virgen no hace, ¿no? Digo porquerías irónicamente. Entonces crean esta imagen de la virgen y la prostituta, ¿no?
la Virgen y la prostituta, en los que sepan astrología, obviamente, o la madre y la prostituta pueden reconocerla fácilmente. La madre es la luna y la prostituta es Venus, ¿no? Es decir, la que nos cuida, la que nos quiere, la que nos nutre, que es la luna, que es la Virgen, la mujer que tiene que ver con el gozo sensual, que es Venus. Eso es algo que figura en la psique de todos los hombres, ¿no? Que no tendrían por qué ser dos mujeres, ¿no? Puede ser la misma mujer que es madre, además goza, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con esas imágenes religiosas que nosotros decimos son imágenes que tienen que ver con algo que ocurre en el cielo, una espiritualidad. En realidad están adentro de nuestra propia psique, ¿no? Y lo que ocurre con estas imágenes colectivas, que antes eran imágenes religiosas, las imágenes religiosas fueron perdiendo fuerza en nuestra sociedad como imágenes mitológicas y fueron reemplazadas por imágenes de mujeres famosas, sobre todo, ¿no? Eso es lo que, digamos, Marilyn, digamos, o qué sé yo, las grandes estrellas femeninas, Madonna, como decía antes, o Kim Kardashian, o lo que sea, se convierten en proyecciones del ánima colectiva, ¿no? Que antes estaban puestos en la Virgen María o en figuras así muy, digamos, mucho más etéreas, ¿no? Se dice que Marilyn Monroe en un momento soñó que ella iba a una iglesia y que estaban dando una misa, pero que todo el mundo, cuando entraba ella, dejaba de mirar al sacerdote y la miraba a ella, ¿no? Y esto es interesante porque su propio inconsciente le estaba diciendo: vos empezás a cumplir un rol religioso que va más allá de tu rol como actriz o de tu rol como persona pública. Es decir, te convertís en alguien que reemplaza un poco las funciones que antes tenía la religión, ¿no? Y recordemos que Marilyn murió trágicamente, ya sea que la mataron, se suicidó, no sé, yo hice la carta natal de Marilyn, ¿no? Y parece que en realidad la mataron, ¿no? Que se suicidó, pero no importa, más allá de justamente cuando una persona, un ser humano de carne y hueso, tiene que cargar el peso de ser una figura que cuasi religiosa, digamos, es demasiado para cualquiera, ¿no? Y más para Marilyn, que no era un dechado de fortaleza mental, ¿no? Podríamos decir, de fortaleza psíquica, ¿no? Era una mujer bastante endeble en un montón de aspectos, ¿no? Era muy... Y pasa esto, ¿no? Es decir, hay algo muy interesante. A mí me gusta mucho como artista Andy Warhol, ¿no? El pintor de arte pop de los años 60 que pintaba las latas de sopa Campbell y ese tipo de cosas. Y Andy Warhol estaba obsesionado con pintar famosas, ¿no? Pintó a Marilyn, pintó a Liz Taylor, ¿no? Un montón de famosos y famosas. Y en su biografía, en una de sus biografías que escribe un amigo de él, Bob Colachello, que fue el director de la revista Interview durante muchísimos años, que era la revista de Andy Warhol, él decía que Andy Warhol, cuando era chico, iba a un tipo de iglesia medio ortodoxa, que tenían como estos íconos de la Virgen y de los santos puestos en la iglesia. Y decía, de alguna manera la psique de Andy Warhol funcionaba igual. Él pintaba íconos religiosos. Lo que pasa que en nuestra cultura en el siglo XX, en Nueva York en el siglo XX, si ya no eran la Virgen o los santos, sino que era Marilyn, Elvis, Elizabeth Taylor, ¿no? Los Beatles, Mick Jagger, el que sea, ¿no? Esas son las personas que pasaron a cumplir la función de las imágenes religiosas, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar, por supuesto, que lo mismo ocurre en política, ¿no? Es decir, con las mujeres. Yo hace poco hice un video acerca de Cristina Kirchner y hay un montón de discusiones están los que son fanáticos de Cristina, que dicen que fundió al país, los que me acusan de ser anti-Cristina y los que me acusan de ser a favor de Cristina, pero Cristina Kirchner no se puede entender si no se entiende que en realidad es la proyección colectiva, más allá de que sea una política de carne y hueso, que hizo cosas, también es el blanco de una proyección colectiva de ánima, ¿no? Es decir, cuando digo Cristina Kirchner, digo todas las mujeres políticas, Kamala Harris, María Eugenia Vidal, Carrió, y la misma Evita, ¿no? Es decir, Evita era considerada para la mayor parte de sus seguidores o de sus fans una especie de figura de madre etérea, digamos, casi equivalente a la Virgen María. Era la Santa Evita, justamente.
Y bueno, eso es una proyección colectiva de ánima, eso no, y eso no tiene nada que ver con lo que la persona haga o deje de hacer, son los contenidos colectivos que se proyectan en esa persona, ¿no? De lo femenino, del rol de lo femenino. Y a ver, y tiene que ver con un cierto tiempo y un cierto grupo de personas y en un cierto lugar, ¿no? Si quizás si Evita apareciera hoy no sería nadie, pero bueno, en los años 40 Evita para justamente la figura principal femenina para una buena parte de la sociedad, ¿no? Por supuesto la otra mitad de la sociedad la detestaba, ¿no? Pero y lo mismo ocurre, como ya dije en su momento, hice un video donde hablaba de Paris Hilton. Bueno, Paris Hilton apareció y significaba algo en cierto momento donde, sobre todo cuando Neptuno había entrado en Acuario, ¿no? Eso tiene que ver con la posición donde está Neptuno, nos da mucho acerca de las fantasías colectivas, ¿no? Entonces con Neptuno en Acuario aparecen figuras acuarianas, con Neptuno en Capricornio aparecen figuras capricornianas, ¿no? Etcétera. Así que nada, bueno, vamos a parar acá, creo que se entendió. Ya hice un video de casi una hora. Bueno, ¿qué es el ánima para Jung? Vamos a hacer un pequeño resumen. Es la imagen interior de mujer que funciona en la psique de los hombres. Cuando esa ánima funciona mal, el hombre de alguna manera se convierte en una especie de ese tipo de personas que están siempre quejándose y protestando y lamentándose y funcionan como que son extremadamente digamos, sensibles, ¿no? Hipersensibles, que no se les puede decir nada. Cuando ese ánima funciona mejor se puede transformar en una guía al inconsciente, ¿no? Es decir, y bueno, la manera de saber qué clase de ánima tenemos tiene que ver con nuestras fantasías y en qué mujeres proyectamos el ánima. ¿Y cómo se puede ver esto de la astrología? Bueno, hay que ver un poco sobre todo los planetas femeninos tradicionales, que son la Luna y Venus, ¿no? En qué signos los tenemos y en qué contacto con qué planeta están, en qué condiciones están astrológicas, ¿no? Y el ánima también existe a nivel colectivo, ¿no? Es decir, se proyecta. Es decir, una de las cosas que tenemos que saber del ánima, como ya dije antes, es que se proyecta. Y entonces los hombres la van a proyectar en cierta clase de mujeres, ¿no? Y lo interesante de esto, como mencioné antes, es que cada hombre tiene una mujer especial, una imagen de ánima, entonces necesita un cierto tipo de mujer, ¿no? Por eso no funciona un poco cuando alguien dice, te voy a presentar a una amiga, bueno, ocurre o no ocurre, ¿viste? No es cuestión de querer forzarlo, no se puede forzar. Uno justamente es el flechazo de Cupido, porque es algo que la mente consciente no dirige, ¿no? Si alguien captura nuestras proyecciones o no las captura, no se puede forzar o no se puede dirigir conscientemente ese proceso. Y bueno, como todo en lo junguiano, el trabajo del ánima se hace sobre todo a partir de los sueños, analizando los sueños. Si quieren saber en qué estado está su ánima, los hombres que me estén mirando esto, fíjense qué clase de figuras aparecen en los sueños. Se aparecen figuras positivas de mujeres o negativas, ¿no? Y si son mujeres introvertidas o extrovertidas, jóvenes o viejas, todo eso nos da, es decir, cuanto más atención prestemos a esto y más hagamos consciente la relación con nuestra mujer interior, mejor nos vamos a llevar con nosotros mismos, por supuesto, y mejor nos vamos a llevar con las mujeres en el exterior. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado. Este es un tema que a mí me resulta fascinante, espero que les haya resultado interesante a ustedes también. Y bueno, les voy a agradecer por acompañarme hasta acá. Es un video larguísimo y bueno, obviamente si les gustó les voy a pedir que me den un me gusta y si les interesa mi contenido, suscríbanse a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.